Bien, para empezar, vamos a tener escuelas historiográficas muy importantes, pero pues para ustedes simplemente les voy a decir las cosas súper generales porque pues hay eh, puntos en los cuales creo que no es importante profundizar tanto. Tenemos una de las primeras escuelas historiográficas que va a ser el historicismo. ¿Qué va a buscar esta escuela historiográfica? Primero, va a querer que haya una profesionalización de la historia, va a buscar que el método científico se acople al discurso histórico. Vamos a tener otra corriente histórica, así les voy a decir las cosas muy generales, porque realmente no es importante que sepan todo a profundidad. Tenemos otra escuela historiográfica que va a ser el materialismo histórico. ¿Cuál va a ser la principal aportación de esto? Va a ser que van a proponer Marx y Engels que a partir de la forma en cómo se producen, la forma en cómo eh, se producen los recursos económicos, va a ser la evolución de la sociedad. Uno de los primeros, a eso se le llama modos de producción. El primer modo de producción es el comunismo primitivo. ¿Qué plantea eso? Primero plantea que los primeros grupos humanos se asentaban en aldeas, grupos pequeños, y en estos mismos grupos, pues las mujeres, era una sociedad matriarcal. Las mujeres se quedaban en la tribu, cuidaban de los niños, los educaban, y mientras tanto el hombre se salía a cazar. Y una vez que regresara el hombre, no sé, con un venado, eh, con un jabalí, entre todos los de la tribu, tanto los que se habían quedado como los que se habían ido, se repartían el alimento, dado que cada uno cumplía una función específica en la sociedad. Tanto la mujer que se quedaba cuidando a los hijos cumplía una función específica, una tarea, y también el hombre que salía a cazar. Después va a pasar que dentro de esta misma sociedad va a haber personas muy, muy longevas. Bueno, para nuestro tiempo no es una persona de edad muy avanzada, pero para ese momento sí, o sea, llegar a, supongamos, a los 20 años, era, wow, has vivido gran parte de tu vida porque o te morías por enfermedad, por nutrición, porque cualquier otro animal te mató, o sea, por muchísimas cosas podrías haber muerto. Entonces, llegar a los 20 años, a los 23, 25, ya era como que estás del otro lado. Entonces, esas personas que ya eran más grandes se quedaban en la tribu compartiendo su experiencia de por qué han logrado vivir tanto. Entonces, como han vivido más tiempo, la gente, pues, consideraba que ya no eran capaces para ir a cazar animales, sino que pues sería mejor que se aguardaran en la aldea. Y pues no tenían otra cosa mejor que hacer esos señores o sea, los que se quedaban, que estar deambulando, probando hierbas aquí, hierbas acá, curioseando, o sea, no tienen otra cosa que hacer. Y entre eso, pues puede que hayan descubierto plantas medicinales o plantas comestibles y se hayan dado cuenta de que no, pues yo tenía gripa y esta planta de aquí simplemente la ingerí 3 veces y me sirvió. Entonces, viene siendo el principio de que la persona más vieja es más sabia. Y esta persona sabia que va adquiriendo y aprendiendo de muchísimas cosas, tal vez en algún momento se encontró, no sé, algún hongo alucinógeno o alguna planta que lo hizo entrar en éxtasis, o pudo simplemente estar, pues, meditando, pensando en muchas cosas y entrar en un trance, de manera que podría estar en contacto con fuerzas de otro mundo, ¿no? Bueno, no de otro mundo, sino fuerzas que no son las que nosotros vemos diariamente y que podrían ser las que controlen la lluvia, el sol, bueno, esa cosa caliente que está allá arriba, la otra roca que sale en la noche. O sea, estas personas, de tanto que están pues sin hacer nada, empiezan a observar ciertas cosas y la gente lo empieza a considerar como los sabios de la tribu y después van a pasar a ser chamanes, van a pasar a ser brujos, porque empiezan a tener cierta influencia
sobre la realidad. Si en algún momento un niño se cae y se raspa, y entonces se acuerda, yo recordé que también yo me había raspado y me froté con tal hierbita. Entonces van, lo frota y empiezan a decir, oh, él tiene poderes que nosotros no, y él sabe cosas que nosotros no. Entonces empieza a haber una diferencia social. Entre ahora va a haber, desde el momento en que todos eran iguales, empieza a haber alguien que destaca más y ese va a ser el líder de la tribu. Y poco a poco esto va a irse estratificando hasta llegar al otro modo de producción. En el que estábamos era el comunismo primitivo y ahora vamos al otro modo de producción, el esclavismo. ¿Qué pasa en este modo de producción? Pues tenemos una sociedad en la cual está el amo y el esclavo, ¿sí? El dueño y el esclavo, la herramienta que habla. Llegará el momento en que estas personas que eran muy sabias van a adquirir mayor prestigio por encima de los demás de la tribu, porque conoce cosas que los otros no. Y por ello va a tener mayor contacto con otras fuerzas que hacen que tiemble, que hacen que el volcán haga erupción. Va a decir, puede esa persona manipularlos y decir, no, pues si me tratan mal voy a hacer que el sol no salga al siguiente día, ¿no? O se haya dado cuenta del movimiento de las estrellas y diga, pues es bueno que ahorita cambiamos de lugar de donde estamos asentados o cualquier cosa. Ajá, entonces, esta persona que llega a ser más sabia ahora tiene más privilegios y va a dominar sobre otras personas. Y así va a pasar el tiempo en el cual ahora las personas van a haber personas muy, muy poderosas de la élite desde hasta arriba que van a dominar a otras y los otros no van a poder hacer nada porque esa persona tiene poderes que los otros no. Y va a tener contacto ahora sí con entes más complejos y superiores que van a ser en este caso los dioses. Esta persona tiene contacto directo con ellos y si nosotros nos intentamos rebelar, los dioses nos van a atacar porque pues él es nuestro mediador. Y va a llegar este modo de producción, va a seguir y va a seguir hasta que lleguemos a otro punto, que va a ser el otro modo de producción, que es el feudalismo. En este modo de producción tenemos unos grupos de campesinos que no tienen tierras y no tienen nada. Así que entonces un señor buena onda tiene un terreno y les dice, ¿saben qué? Vénganse a mi terreno, van a vivir ahí y de lo que ustedes generen, no sé, trigo, cebada, del huerto, lo que sea que ustedes vayan cosechando, van a consumir un poco y también yo voy a consumir un poco, yo dueño del terreno. Entonces, vamos a convivir ahí, pero no lo vamos a comerciar, sino simplemente va a ser para autoconsumo. Y entonces van a vivir en este terreno condicionados a que tienen que estar trabajando. Y este es el modo de producción feudalista, el feudalismo. Después va a haber otro modo de producción que se llama modo de producción asiático. ¿En qué consiste? Pues bueno, es como el esclavista, pero ahora tienen un imperio, ¿sí? Pongo, por ejemplo, al imperio mexica. ¿Qué pasa con ellos? Pues bueno, eran un pueblo guerrero que va a tener una gran militarización impresionante y va a someter a otros pueblos. Y a los otros pueblos va a hacer que ellos le rindan tributo, ¿sí? Con tal de que no los ataquen. Se llama asiático porque hay pueblos de Asia que hacían esta misma práctica. Tenemos a los hunos como con tal de que no ataquen a otro pueblo, dicen, tienes que estarnos pagando tributo si no quieres que te ataquemos. O sea, estaban cobrando piso, por decirlo así. Y este es el otro modo de producción. Tenemos otro modo de producción en el cual las personas que van generando un excedente, es decir, tenemos al señor feudal y sus siervos, ¿no? Con el ejemplo que les había puesto, el terreno. Están sembrando cebada, están sembrando manzanas, tienen unos viñedos, y etcétera. Resulta que les sobra.
de lo que están produciendo. Así que eso mismo van a tomar y van a cambiarlo con otras personas que no sea, te cambio tantas manzanas por una oveja, ¿no? Y dicen, va. Y entonces lo cambian. Y después dicen, ¿sabes qué? Te cambio la lana de la oveja por tantos litros de leche, ¿no? Y así empieza un intercambio y después van a usarse monedas para que ese cambio ya tenga un respaldo, o sea, ya sea más justo y no sea de que, con este señor tengo 3 peras, me cambia 3 peras por una gallina y este señor de acá me cambia 2 pescados por una gallina. Entonces, como que está medio complicada esa, esas equivalencias, por lo cual empieza a usarse una moneda y de la cual todos identifican su valor y digan, esto vale tanto, entonces a tal cantidad de este oro o plata voy a cambiar por el otro recurso. Y así, por ese inicio del mercantilismo va a surgir lo que conocemos como capitalismo, ¿sí? Por medio del comercio y cómo se va manufacturando esos recursos que se tienen. ¿Sí? No es lo mismo el que yo sea un alfarero y venda vasijas, a que esas mismas vasijas que venda estén pintadas. Ya tienen un valor agregado, ya valen más porque tienen detallitos. Y eso se le llama plusvalía. De hecho, ese concepto vamos a volver más tarde. Pero bueno, esa es la otra escuela que nos va a hablar sobre cómo se ha estudiado en la historia, sobre cómo se producen los recursos económicos. A partir de eso es como se dice que evolucionó la sociedad. Y llegamos a otra que es la más importante, bueno, de las más importantes, que es, acabamos ahí el materialismo histórico y vamos a otra que se llama Escuela de los Anales. En la Escuela de los Anales van a ser 3 generaciones principales y tenemos primero, en primer lugar, la primera generación, que van a estar los historiadores Bloch, y él va a proponer primero que se busque una historia totalizante. ¿A qué se refiere con historia totalizante? Que estaban cansados de que se hiciera simplemente historia de grandes héroes, historia de grandes personajes, de historia política, de reyes, genealogía. Ya se había cansado de eso, así que quiere hacer una historia que aborde también lo económico, lo cultural. Y entonces tiene esa propuesta de historia totalizante. Después va a fallecer y queda en su cargo otro historiador que va a ser Braudel, y él va a proponer que en la historia hay ciertos fragmentos, ciertas estructuras. A ver, voy a ponerles aquí un dibujo. Bueno, a ver. Voy a parar de compartir esto y voy a compartirles otra cosa. ¿Hasta aquí alguna duda? No, no, profe. Tenemos aquí, espero que estén viendo la pizarra. Tenemos entonces una línea del tiempo. Bueno, ignoren que sale toda chueca. X, eso no es importante. Y bien, tenemos aquí una línea del tiempo. Y resulta que esta línea del tiempo va a tener ciertas divisiones. Supongamos que esta línea del tiempo es un estudio histórico. Sobre, no sé, la historia de las armas. Voy a hacer una línea del tiempo sobre la historia de las armas. ¿Vale? No, mejor. Historia de la guerra. Historia de la guerra. Y entonces toda esta línea del tiempo va a ser mi discurso histórico, ¿sí? Voy a hacer una historia de la guerra desde, ¿qué año les gusta? No sé, en la edad contemporánea. ¿Ok? En la edad contemporánea, es decir, desde 1789 hasta 2000, hasta el 2000. ¿Ok? Ahí dice 2000, no, otro número. Entonces tenemos aquí la división de nuestra delimitación del tiempo. Y dentro de este fragmento que elegí, este largote, desde 1789 hasta el 2000, Braudel lo va a llamar, esa sección del tiempo largo se va a llamar larga duración.
tiempo largo, ¿sí? Ajá, toda esa historia de la guerra, ¿ok? Ahora, esta historia de la guerra tiene ciertas divisiones. A estas divisiones se les llama hitos. ¿Por qué son divisiones? ¿Para qué existen esos hitos? Porque son una ruptura en la cotidianidad del tiempo. Son sucesos que marcan un antes y un después. ¿Ok? Entonces, hasta aquí tenemos dos conceptos. Primero, larga duración, tiempo largo, que es aquí lo manejamos desde 1789 hasta el 2000. Y tiene ciertas rupturas. Aquí tenemos una, dos, tres, cuatro. Cuatro rupturas que son los hitos. Y ahora, esto que queda en medio, esto que queda en medio va a ser ¿cómo se llama? El tiempo corto, ¿sí? Esto de aquí a acá es un tiempo corto. De aquí a acá es un tiempo corto, de aquí a acá es otro tiempo corto, de aquí a acá es otro tiempo corto, bueno, acá, y de aquí a acá otro tiempo corto, y de aquí a acá otro tiempo corto. Entonces hay tres conceptos: hito, tiempo largo, tiempo corto, ¿ok? Ahora, entonces estamos haciendo nuestra historia de la guerra, ¿bien? Vamos a poner aquí en esta parte, vamos a poner guerra de trincheras. Bueno, mejor lo borro. Y uso el texto. Vamos a poner guerra de trincheras. ¿Ok? Entonces vamos a ponerla aquí. Es un hito. Vamos a poner otro texto. Ponerlo aquí. Vamos a poner guerra relámpago. ¿Ok? Bien, entonces aquí tenemos ya nuestra historia de tiempo largo y tenemos los hitos, ¿ok? Porque aquí tenemos guerra de trincheras y entonces el tiempo que hay aquí en medio va a ser o sea, tenemos aquí dividido entre la guerra de trincheras y la guerra relámpago. La guerra de trincheras se va a vivir en la Primera Guerra Mundial. Es una guerra de desgaste. Construían unas zanjas y desde las zanjas se disparaban y era una guerra muy, muy lenta y muy costosa y la mayoría de la gente moría por la calidad de vida que se tenía en las trincheras, porque no tenían buena alimentación, porque no podían lanzar una bomba y morían, porque si intentaban salir habían alambres de púas, atoraban y después los balaceaban. O sea, era una guerra muy complicada y moría mucha gente, ya lo vamos a ver más adelante. Para cuando inicia la Segunda Guerra Mundial, todos los países europeos creen que va a ser lo mismo. La guerra de trincheras y dicen, vamos a volver a la misma franja que habíamos trazado entre Francia y Alemania y pues tan, ¿no? O sea, va a ser la misma guerra que hace años. Resulta que no. Alemania tiene una nueva táctica y es un nuevo estilo de guerra que le va a dar una ventaja impresionante al principio de la guerra a Alemania. ¿Cuál va a ser eso? La guerra de trincheras, digo, la guerra relámpago. Va a ser una innovación impresionante y entonces es un hito. ¿Por qué? Porque rompe con con la cotidianidad que se tenía. Aquí se tenía la idea de la guerra de trincheras y dijeron, pues ya, tranquilo, hacemos ese estilo de guerra y esa se mantuvo en la Primera Guerra Mundial. Cuando inicia la Segunda Guerra Mundial se cree que se va a volver a pelear así, pero no. Alemania tenía en manga empezar a hacer un ataque veloz y subirse por Bélgica y de ahí bajar y pues ya llegar a París y una vez que llega pues se rinde Francia y se instaura la Francia de Vichy y eso lo vamos a ver más adelante, pero entonces aquí hay una ruptura entre la forma que se venía haciendo guerra, que era la guerra de trincheras, y con la guerra relámpago, que después ya no les va a servir tan bien, pero bueno, ese es el tiempo largo y tiempo corto. Este tiempo corto, este tiempo de entre la guerra de trincheras y la guerra relámpago, es es un tiempo en el que llega a vivir una persona, o sea, entre, entre estos dos periodos, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hay personas que llegaron a vivir este momento. Entonces, por eso este periodo que sí llegan a vivir una persona se le llama tiempo corto, es el chiquito, y el otro, el tiempo largo, no lo llega a vivir obviamente una persona. ¿Ok? Y esa es una de las teorías más importantes que propone Braudel. ¿Tiene alguna duda? No, profe. No, maestro. No, profe. No. No, profe. Me dice que quedan 6 minutos, entonces si acaba esta, ya saben, se conectan y volvemos a iniciar en la siguiente.
Entonces, ahora vamos a lo que sigue. Voy a iniciar la tercera generación de la Escuela de los Anales. ¿Qué va a proponer esa tercera generación? Pues bueno, básicamente unas nuevas formas de hacer historia. Van a proponer hacer historia de las minorías, de lo que no se había hecho antes. Historia desde abajo, es decir, desde la gente que por lo regular durante mucho tiempo no tuvo voz. Podríamos decir de los obreros, podríamos decir de trabajadores, de las mujeres. También se va a hacer historia de la vida cotidiana, de cómo vivía la gente en su día a día, ¿sí? Qué comían, qué vestían, qué música escuchaban, sobre la vestimenta, historia de las mentalidades, historia de las ideas, y así muchísimos otros enfoques de hacer historia. Ya no se van a centrar en hacer historia política, o sea, sí, pero ya no tanto. Si ustedes recordarán sus otras clases de historia, han de saber que pues se ve mucho de que Miguel Hidalgo, Morelos, Iturbide, no sé quién se llama, Maximiliano, o sea, se ve sobre muchísimos personajes, pero casi no se hace enfoque sobre la gente que está debajo, la gente que está atrás, o sea, el ejército insurgente no hubiera sido lo que fue si no hubiera sido por los que se unieron a ese ejército, ¿sí? También en la conquista de México Tenochtitlan, o sea, no solo era Hernán Cortés y ya, o sea, había muchísima más gente y entre la mayoría eran mismos indígenas que se habían aliado con Cortés. Entonces, de eso se enfoca esa nueva forma de hacer historia de aquellos que durante mucho tiempo fueron relegados y dejados hacia un lado. Y pues eso es una de las aportaciones de la Escuela de los Anales. Así que terminamos, no la clase, sino ese tema. Y ya, gracias a Dios, porque ya nos habíamos tardado un montón. Y, entonces, pues bueno, ya acabamos esta parte de las escuelas historiográficas. Ahora vamos a la periodización. ¿Qué es la periodización? La periodización es el recurso que utiliza el historiador para ordenar cronológicamente el pasado, ¿sí? Y entonces vamos a tener principalmente la imagen, no sé si sigue viendo borroso, ¿se sigue viendo borroso? Sí. Ok, entonces, Sí. vale. Bien, entonces aquí imagínense no, pues le voy a poner como le había hecho hace ratito. Sí, mejor. Mejor, voy a seguir haciendo en mi pizarro. Está mucho mejor. Ok. Entonces, vamos a tener ¿qué es la historia? Esta es una división positivista. La escuela positivista, como ya lo habíamos visto, es la que divide así la historia. Por eso se le conoce como periodización positivista o como periodización clásica, que no es la única. Hay muchísimas periodizaciones, pero bueno, es la más aceptada hasta el momento. Sí, tiene muchas fallas, pero pues bueno, es la que hasta ahorita se ha mantenido. Entonces voy a hacerles un esquema aquí, ¿vale? Entonces, rayos. ¿Me dicen, por favor, si se ven bien las letras, porfa? Vamos a ver. ¿Sí se ve bien? Sí, sí, se ve bien. Sí, se ve bien, profe. Ok. Entonces, la prehistoria vamos a tener que se divide en dos. Vamos a poner otro bloque acá. Vamos a poner edad de piedra. Edad de piedra. Vamos a tener acá otro. Edad de los metales. Es mucho más tardado hacerlo así, pero bueno, eso es lo que nos tenemos que adaptar. Y la edad de piedra se va a dividir en paleolítico, mesolítico, neolítico. En esto se va a dividir la edad de piedra. Y la edad de los metales se va a dividir en edad de cobre, edad de bronce y edad de hierro. Ahí le puse doble T, triple R. Edad de hierro. Vamos a tener entonces aquí que también es la edad antigua, que va cerca del, ¿qué podemos decir? Cerca del, podemos decir 5000.
¿vale? 5000 aproximadamente. 5000 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Ok, aquí están las fechas para que ustedes vayan viendo mejor. Ok, entonces tenemos ahora la edad antigua, la edad media, que va del 476 al 1453 o 1492. Espero que si se acaba la reunión no se borre eso porque voy a tener que volver a ponerlo todo. Edad moderna, que va del 1453 o 1492 al 1789. Y falta la edad contemporánea. Edad contemporánea, que va de 1789, actualidad. Ok. Entonces sí se logra ver bien, ¿verdad? Pues bueno, entonces tenemos estos... Aquí tenemos la prehistoria y la historia, ¿ok? La prehistoria se va a dividir en edad de piedra y edad de los metales. Y la edad de piedra se va a dividir entre paleolítico, mesolítico y neolítico. Vamos a explicar de forma muy, muy rápida qué es lo que pasa aquí. Bien, primero, la edad de piedra inicia con el surgimiento de los primeros homínidos. Tenemos a los australopitécidos que van a surgir en África, bueno, australopithecus. Van a surgir las diferentes especies de todos esos en África. O sea, se tiene la idea de que o sea, el hombre no viene del mono, eso para empezar, quítenselo de la cabeza. El hombre no viene del mono, viene de... tenemos ancestros en común con el mono, pero no venimos del mono, ¿sí? Son géneros diferentes, clasificaciones de animales diferentes. Nosotros somos el género, nuestro género animal es Homo, y el género de los otros primates, como de los changos, es Pan. Así se llama el género de esos animales, es Pan, ¿ok? Entonces somos diferentes. A ver, alguien escribió algo en el chat. Simplemente copio y pegue. Bueno, ya. Y se puse esto. Ok, entonces, tenemos entonces que desde que van a surgir esos primeros humanos, bueno, homínidos, va a ser el paleolítico. Durante este momento van a surgir muchísimas especies, ¿sí? Tenemos principalmente, se cree que los primeros humanos venimos de la cabeza. Bueno, eso no es importante, pero bueno, primero venimos